Unos segundos antes, todos sonreían. Ahora sus miradas estaban vacías. La nueva era del dinero había comenzado y nadie sabía hacia dónde se dirigía. Un sueño nacido de la promesa de libertad en Internet crecía con rapidez hasta ocupar el centro del mundo. Bitcoin subía. Mt. Gox era su corazón. En 2010, en una pequeña oficina de Japón, se creó un sitio llamado Magic, The Gathering Online Exchange. Su propósito inicial era facilitar el intercambio de cartas coleccionables. Pero muy pronto, aquella plataforma simple abrió la puerta a un universo distinto. Una moneda digital llamada Bitcoin, de la que pocos entendían realmente su naturaleza, comenzaba a discutirse en pequeños foros. Con unas pocas líneas de código, Mt. Gox empezó a servir como intermediario para comprar y vender esa nueva moneda. En 2011, un joven programador que vivía en París vio la oportunidad. Marc Karpelès compró el sitio. Tenía imaginación, convicción y entusiasmo. Para él, Bitcoin no era solo dinero, era una idea, una revolución. La nueva forma de libertad en Internet. Se mudó a Japón, instaló servidores en Tokio, programaba, bebía café, trabajaba día y noche. Quería hacer crecer a Mt. Gox. Por entonces, Bitcoin valía apenas unos pocos dólares. Para la mayoría era un juego, pero para una pequeña comunidad representaba el futuro de las finanzas. En foros y blogs, todos repetían la misma pregunta. ¿Realmente puede funcionar? Mt. Gox empezó a dar la respuesta. Los usuarios depositaban dinero, compraban y vendían Bitcoin, obtenían ganancias. Cada transacción fortalecía un poco más la confianza en el nuevo sistema. El espíritu de Internet en esos años era distinto. Se veía como un espacio libre de censura, descentralizado, donde todos eran iguales. Mt. Gox se convirtió en el centro comercial de ese espíritu. Cada día más personas ingresaban al sitio, se realizaban más operaciones. En poco tiempo, el 70% de todas las transacciones de Bitcoin del mundo pasaban por Mt. Gox. Ya no era solo un portal, era un epicentro global. Pero detrás de ese ascenso vertiginoso se escondía una estructura frágil. La infraestructura había sido creada como un proyecto de hobby. Los muros de seguridad eran débiles, las copias de respaldo insuficientes, el código estaba lleno de remiendos, los procesos eran confusos. El ritmo de crecimiento superaba ampliamente la capacidad técnica. La visión de Karpelès era grande, su equipo pequeño. A mediados de 2011 ocurrió un pequeño temblor. El sitio quedó inaccesible durante un tiempo. Algunos usuarios notaron que sus cuentas tenían menos Bitcoin. Se extendió el rumor de un hackeo, pero pronto fue silenciado. Karpelès declaró que el sistema había vuelto a la normalidad. Nadie comprendió entonces que aquello era solo una advertencia. A pesar de todo, el crecimiento continuó. El valor de Bitcoin aumentaba, y la prensa hablaba de la nueva moneda digital. Mt. Gox estaba a punto de escribir su nombre en la historia financiera. Pero detrás del telón, un reloj de tiempo contaba hacia atrás. Los archivos de registro se acumulaban, los errores se multiplicaban sin ser detectados. A medida que los usuarios crecían, un pequeño fallo podía convertirse en una catástrofe. La gente confiaba en Mt. Gox, porque Bitcoin era abstracto, pero Mt. Gox era tangible. Tenía una dirección web, un logotipo, un CEO. La fe superó a la tecnología, y esa fe, con el tiempo, se quebraría. Bitcoin seguía subiendo. Mt. Gox era su corazón. Pero ningún corazón late eternamente al mismo ritmo. Mientras los números rojos corrían por las pantallas, la luz que entraba por la ventana de la oficina atrapaba las partículas de polvo en el aire. El silencio era pesado. Frente al ordenador, Marc Karpelès esperaba sin apartar la vista de las líneas de código. El sistema que una vez creció con esperanza empezaba a ralentizarse. Los enormes servidores de Mt. Gox respiraban con dificultad. Era 2013. El valor de Bitcoin superaba por primera vez los $1000. El mundo entero acudía en masa hacia esa nueva forma de dinero. Los inversores buscaban oro digital. Mt. Gox estaba en el centro de aquel fenómeno financiero global. Cada día se movían millones de dólares, cada segundo llegaban miles de órdenes. Pero tras el telón aparecía un cansancio invisible. El código se enredaba, las bases de datos se retrasaban, el sistema lanzaba alertas.
Los usuarios comenzaron a notar pequeñas demoras. Los retiros de dinero se retrasaban unas horas, luego días. En los foros corrían los rumores. ¿Hay un problema? ¿Dónde está mi dinero? Nadie respondía. El equipo de soporte de MTGOX era insuficiente. Karpelès repetía una y otra vez. Es solo un error técnico. Pero los errores no desaparecían, crecían. Cuanto más subía el precio de Bitcoin, mayor era la presión. Millones de dólares pasaban por un solo sistema de software. La confianza lo era todo, pero esa confianza empezaba a agrietarse. Algunos empleados en el núcleo de MTGOX notaron incoherencias en las cuentas, transferencias que no coincidían con la cadena de bloques, registros ausentes. Nadie parecía robar, pero los Bitcoin desaparecían. En febrero de 2014, todo se detuvo. MTGOX suspendió todas las operaciones sin aviso. Los usuarios no podían acceder a sus cuentas. En las pantallas apareció un breve mensaje, cerrado temporalmente. En ese instante comenzó una tormenta silenciosa. El pánico se extendió por las redes sociales. La gente intentaba rescatar su dinero, buscar explicaciones, pero desde la oficina de Tokio no llegaba ninguna palabra. Pocos días después, la verdad salió a la luz. MTGOX había perdido 850.000 Bitcoin. Su valor en aquel momento, unos 450 millones de dólares. En un instante, la fortuna de miles de personas se desvaneció. En las pantallas solo quedó un mensaje de error. La ira se apoderó de Tokio. Frente al edificio de MTGOX comenzaron las protestas. Algunos lloraban, otros gritaban. ¿Dónde está nuestro dinero? ¿Ladrones? Se escuchaba entre el frío de la mañana japonesa. La gente sentía que no solo había perdido su dinero, sino también un ideal. El sueño de una Internet libre se había derrumbado. Mark Karpelès no apareció en público. Las cámaras lo buscaban en vestíbulos de hoteles, en escaleras de oficinas. Pero él permanecía en silencio. Cuando fue detenido, su rostro mostraba cansancio. Su fe estaba quebrada. Para él, aquello no era solo un negocio. Era el colapso del mundo que había creado. La prensa llevó el caso a los titulares. Colapsa la bolsa de Bitcoin. Los medios internacionales empezaron a cuestionar la fiabilidad de las criptomonedas. Las críticas eran duras. No hay regulación. Esto es el salvaje oeste financiero. Todos hacían la misma pregunta. ¿Cómo puede una bolsa perder tanto sin notarlo? Cuanto más se investigaba la estructura interna de MTGOX, más oscuro se volvía el panorama. Las brechas de seguridad eran conocidas desde hacía años y nunca se habían corregido. Las copias de seguridad no funcionaban. Los datos estaban dispersos. Karpelès había escrito casi todo el código él mismo y no confiaba en nadie. Esa falta de confianza acabó devorándolo todo. El precio de Bitcoin cayó a la mitad en pocas semanas. Los mercados se tambalearon. Otras plataformas se sintieron amenazadas. Muchos usuarios jamás olvidaron el momento en que perdieron sus fondos. En las imágenes filtradas de la oficina se veía a los empleados empacando en silencio. Así terminó una era. Solo quedó el escombro digital. La gente se preguntaba, ¿fueron robados o simplemente desaparecieron? Nadie lo sabía con certeza, pero algo sí estaba claro. La confianza, una vez rota, no se recupera fácilmente. Bitcoin seguía subiendo. MTGOX era su corazón, pero ese corazón había dejado de latir. El cielo cargaba un silencio pesado. Frente al edificio de MTGOX, una multitud se había reunido. Ya no buscaban esperanza, solo respuestas. Sostenían pancartas, tenían los ojos cansados. Algunos esperaban en silencio, otros hablaban ante las cámaras. Su dinero había desaparecido. También su fe. En ese momento todos sentían lo mismo: impotencia. Poco después comenzó la investigación. La policía japonesa trataba de entender uno de los mayores colapsos financieros del mundo digital. Equipos internacionales se sumaron. Expertos de Estados Unidos y Europa viajaron a Tokio. Los servidores de MTGOX fueron confiscados y examinados. Cada línea de código, cada registro podía ser una pista. Pero el panorama era caótico. El sistema había crecido durante años bajo las manos de una sola persona, sin supervisión. Las huellas estaban dispersas, los datos incompletos. Mark Karpelès fue arrestado en 2015. En Japón, sus imágenes esposado aparecieron en las portadas de los periódicos. Aquel pionero tecnológico se había convertido en el chivo expiatorio del mundo digital.
Los fiscales lo acusaron de manipulación de datos, abuso de confianza y fraude. Él guardó silencio. En su defensa, afirmó que solo había cometido errores, que no tenía malas intenciones, que había perdido el control del sistema. En los juicios miraba al suelo. Algunos lo veían como un visionario, otros como un estafador. La verdad probablemente estaba en algún punto intermedio. A medida que avanzaba la investigación, ocurrió algo inesperado. En un antiguo servidor de Mt. Gox se encontraron 200.000 Bitcoin. Parte del dinero perdido había sido recuperado, pero los 650.000 restantes seguían desaparecidos. Representaban una fracción enorme del suministro total de Bitcoin en ese momento. Un sistema escrito con unas pocas líneas de código había decidido el destino de millones de dólares. Para las víctimas, el proceso se extendió durante años. Algunos habían perdido sus ahorros de toda la vida, otros su fe. Demandas, apelaciones, nuevos hallazgos, todos esperaban una respuesta. Los tribunales japoneses revisaron los planes de reembolso una y otra vez. Con el aumento del valor de Bitcoin, las pérdidas crecían proporcionalmente. En 2018 y luego en 2021 se crearon nuevos fondos de compensación. Cada vez renacía la esperanza, pero la burocracia avanzaba lentamente. Hoy, en 2025, los pagos aún no han terminado. Algunos usuarios llevan 10 años esperando. El colapso de Mt. Gox dejó cicatrices profundas en el mundo cripto. Después de aquel desastre, los intercambios comenzaron a ser auditados con mayor rigor. El almacenamiento en cold wallets se convirtió en estándar. Los sistemas de Proof of Reserves, pruebas de reservas, se hicieron obligatorios para demostrar la solvencia de las plataformas. Nadie volvía a operar basándose solo en la confianza. El sistema había aprendido de su propio error. Pero no fue solo una cuestión técnica. Mt. Gox recordó al mundo que la confianza digital depende de las personas. El código puede ser perfecto, pero quienes lo escriben no lo son. El ideal de las finanzas descentralizadas se enfrentó a la fragilidad humana. Había nacido una nueva forma de dinero, pero arrastraba las viejas debilidades. Años después, Mark Karpeles volvió a hablar. En entrevistas, con voz serena, relató el pasado. Pensé que podíamos construir un sistema mejor, dijo. Pero la gente confió en mí, y no supe proteger esa confianza. Sus palabras eran cortas, cansadas. Ya no era un visionario ni un criminal, solo una figura dentro de la historia. Mientras tanto, Bitcoin siguió adelante. Su valor se multiplicó, el interés creció. Nuevos intercambios surgieron, nuevos multimillonarios aparecieron. Pero el nombre Mt. Gox permaneció grabado en la memoria de cada nuevo inversor como una advertencia. Fue el primer gran colapso de la era digital. 15 años después, la gente todavía habla de aquellos días. Algunos recuerdan lo que perdieron, otros lo que aprendieron. El vacío que dejó Mt. Gox no solo estaba hecho de dinero, sino de una fe rota. Mt. Gox düştü. Ama onun izi Bitcoin tarihine yazıldı. Ve her yeni krizle, her yeni düşüşle o iz yeniden hatırlanır. Çünkü dijital çağda bile güven en kırılgan değer olmaya devam ediyor.